Buenas tardes a todos. Estamos en nuestro programa semanal de día viernes. Bienvenidos a todos. Que hayan tenido una semana muy productiva y finalizando la semana en nuestro encuentro semanal. Tenemos como invitada a una persona muy especial. Quiero presentarles a Paola Lorena Carrasco. Voy a leer su currículum vitae, su extenso currículum vitae es impresionante, así que Paola ha ocupado puestos gerenciales y de dirección en equipos multidisciplinarios en más de 15 años de trayectoria, en diversos rubros como ser educación superior universitaria, banca corporativa, consultoría en organismos internacionales, consultoría especializada y energía. En este se convirtió en la primera mujer en la historia de Bolivia como máxima autoridad ejecutiva en una empresa del sector energético. Tiene experiencia profesional en Asia, en Europa y América Latina. Fue elegida por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas para su escuela de profesionales en Chile. Trabajó liderando proyectos auspiciados por el Banco Mundial en India. Es PhD en Economía y Medio Ambiente, graduada con cum laude por la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Su tesis doctoral fue nominada al Premio Extraordinario, reconocimiento que se brinda a tesis doctorales en España, reconociendo el aporte científico, calidad e innovación del trabajo doctoral a nivel multidisciplinario. Cuenta con 3 maestrías, la última en Socioeconomía, graduada summa cum laude en la Universidad de Ginebra, en Suiza, siendo la becaria elegida por la Fundación Simón Patiño. Su formación universitaria fue en Administración de Empresas e Ingeniería Comercial. Ha sido invitada como conferencista y o representante profesional en países como Portugal, España, China, Grecia, Turquía, Suiza, Francia y Costa Rica. En este último fue invitada especial en el lanzamiento de la maestría en políticas públicas del Centro Internacional de Políticas Económicas. Es fundadora de Carrasco Consulting. Actualmente se encuentra con la dirección de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Privada Boliviana y como catedrática para posgrado en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en Bolivia. ¿Sí? Bienvenida, Paola, a nuestro programa. Un honor tenerte con nosotros. Y bueno, vamos a hablar de un tema apasionante, como es el futuro del trabajo. Eh, Paola está involucrada, como han podido escuchar en su currículum, en el tema académico, así que estamos en muy buenas manos para poder hacer un aporte bueno, a la comunidad empresarial que nos sigue, ¿no? Bienvenida, Paola. Gracias Javier por la invitación y un saludo a todos los que nos siguen por las distintas redes que auspicias Javier. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar entonces con una pregunta, con este tema apasionante como es el futuro del trabajo. Los tiempos están cambiando, han cambiado mucho y creo que las posiciones y las habilidades de las personas tienen que ir cambiando también en ese contexto, ¿no? ¿Cómo describirías, Paola, el impacto de la pandemia en el trabajo y sobre todo en el mercado laboral? Eso es una pregunta bastante interesante la que plantea Javier, en el sentido que creo que no hay persona que no se haya visto afectada por el COVID, por la pandemia, en su manera de desarrollar, en la manera de desarrollar su trabajo. ¿Sí? Inicialmente puedo decirte que los sectores y los mercados se ha demostrado que están más interconectados que nunca, tanto a nivel nacional, a nivel internacional. Hemos visto que lo que sucede fuera del océano puede afectarnos a nosotros, ¿sí? Y eso se ha visto y se ha constatado no solamente a nivel de un health event, como ha sido el COVID, sino como el impacto económico, social, educacional, absolutamente todo. O sea, hablamos de un bagaje de factores que se interrelacionan para poder decir que ha tenido un efecto que ha sido tal vez como un dominó, ¿de acuerdo? En este caso me gustaría poder plasmar, si quieres, la respuesta de diferentes ángulos. ¿En qué sentido? En que hay una posibilidad, gracias justamente al COVID, de que exista un mayor desplazamiento de trabajo. ¿Y a qué me refiero con eso? Vamos a ver las tendencias posteriormente, como el título de nuestra charla indica, que el futuro del trabajo ya no va a ser igual, ¿sí?
estábamos todos tal vez predispuestos a que una vez que se tenga la vacuna, una vez que suceda esto, una vez que suceda lo otro, vamos a retomar una normalidad. Sin embargo, esa normalidad no va a existir. Lo que vamos a retomar es una nueva normalidad, ¿sí? Y esa nueva normalidad va a ser la regla tanto para el trabajo como para la vida de las personas. Entonces hablamos de que las poblaciones que son tal vez, que están en mayor desventaja, ¿sí? Tanto a nivel de acceso a servicios básicos, a nivel de acceso a educación, a nivel de acceso, accesibilidad a todo lo que tal vez en otros estratos socioeconómicos se tenía previo al COVID, se han visto incluso más afectados. Entonces, estamos hablando de que esto se ha profundizado. El COVID ha llegado a acelerar diferentes procesos a nivel de trabajo, a nivel de tecnología, y también ha llegado a profundizar y a demostrar caras mucho más duras en relación a inequidad, en relación a desigualdad, ¿sí? Estamos hablando de que, bueno, voy a hablar, gran parte del reporte que ha sacado World Economic Forum en The Jobs Report, justamente los trabajos del futuro, es la base, es un reporte de más de 200 hojas, ¿sí? El cual si quieres, procesado para poder compartir con ustedes, dentro de otros que son complementarios, como de International Labour Organization y también algunos otros datos de otros organismos. Sin embargo, lo que te puedo decir es que a partir de ahora, gracias a COVID, vamos a tener lo que serían nuevos trabajos. Nuevos trabajos donde no solamente se interviene el factor de trabajo remoto, que fue un elemento que tal vez era desconocido en países como el nuestro o no era tan común, ¿sí? Y se ha potenciado. Se han potenciado también otro tipo de trabajos que vamos a ver más adelante y prácticamente todas las empresas a nivel mundial reconocen que hay un antes y un después de COVID, ¿sí? En el sentido de que estamos hablando del 73% de empresas que aseguran y reconocen el hecho de que no vamos a tener una normalidad en el trabajo nuevamente. Y un 44% que asevera que necesitan nuevas habilidades sus trabajadores para poder seguir desempeñándose en este mercado laboral. Entonces, bajo ese precepto, ciertamente vemos de que ha habido una revolución, ¿verdad? Es como un gran reset, un reseteo que se ha dado no solamente a nivel laboral, sino a nivel social, económico y mundial. Claro, exactamente, ¿no? Hay muchas personas, hay personas y empresas que creen que estamos en una situación de pausa y que en el momento que se empiece, digamos, entre comillas, a normalizarse todo este asunto, volvemos a como estábamos, pero es como decir, es una situación de reseteo donde tenemos que hacer toda una parte de limpieza del disco duro. Sí, las cosas definitivamente no van a volver a ser como estábamos antes del 16 de marzo, ¿no? Entonces, la segunda pregunta va dirigida a cuáles visualiza que son las tendencias tanto de corto y de largo plazo en cuanto al futuro del trabajo. Ok. Para responderte ya a esa pregunta, quisiera poder compartir pantalla con ustedes de algunos gráficos, algunas figuras que considero relevantes para que podamos entender y, como decimos, desmenuzar un poco los elementos de análisis en tu pregunta, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos con el tema laboral? De hecho, las tendencias de trabajo, no solamente en esta figura podemos ver las tendencias para Estados Unidos, ¿sí? Que están en alto riesgo de automatización. Y se hace una comparación entre el corte de tiempo 2007-2018. ¿Qué es lo que vemos? Vemos de que existen diferentes puestos, ocupaciones, no llamaría solamente profesiones, porque una profesión puede tener cierta versatilidad de desempeño. Entonces, ciertos puestos en este caso, ¿sí? Tienen esa tendencia mayor a una automatización. ¿Y a qué nos vamos con esto? De que las empresas, y sobre todo en países que pertenecen a la OECD,
en países que son considerados desarrollados, ya toman en cuenta todas estas tendencias de automatización, incluso para sus proyecciones. Proyecciones no solamente a nivel de inversiones, proyecciones a nivel de venta de activos, proyecciones a nivel de planillas y proyecciones dentro de lo que se engloba la planificación estratégica como tal de la empresa. Entonces, vemos de que esa nueva normalidad a la que hacía referencia hace un momento está bastante interrelacionada, ¿sí?, con el factor de tecnología, con el factor de tiempo y también con el factor humano, porque nosotros vamos a ser los que verdaderamente sintamos ese impacto, ¿sí? Si nos damos cuenta, Javier, desde que han existido y desde que hemos tenido las revoluciones industriales, ¿sí? Estamos hablando de la primera, la segunda, esta clasificaría como una cuarta revolución industrial a la cual ya hemos entrado. ¿Y qué cambios son los que se anuncian con esta cuarta revolución industrial? Prácticamente el tema tecnología con velocidad y con profundidad. ¿Y a qué esto? Estamos indicando de que para fines de 2020, y te hablo de la gestión anterior, ya se tenía un 5% de los países que formaron parte de este reporte a nivel global, ya tenían un cierre de servicios que implicaban contacto de persona a persona, obviamente por la pandemia. Y el 23% de esas industrias que todavía son de esos países, esas industrias que todavía son consideradas dentro de los países desarrollados, todavía no han tenido un fully back, es decir, no han vuelto todavía a esa normalidad previa. ¿Y esto qué implica? Que se ha hecho un shift, un cambio, ¿sí?, a lo que sería el trabajo remoto. Y este trabajo remoto también ha implicado lo que sería la distancia, el distanciamiento social, denominado social, que personalmente no lo comparto tanto porque de hecho considero que la tecnología nos ha acercado muchísimo más a nivel social. Sin embargo, el contacto físico es el que se ha visto ausente, ¿verdad? Entonces, en esta figura, ¿qué es lo que también puedo mostrarles? Puedo mostrarles de que no todas las compañías se han visto igualmente afectadas. Acá vemos, por ejemplo, ya en la parte de inferior, si quieres, de esta figura, a ciertos puestos que son característicos tal vez de ciertas industrias y de pequeñas y medianas empresas. No necesariamente están presentes de manera mayoritaria en industrias donde que se consideran grandes, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un aumento, gracias a todo esto, un aumento súbito del desempleo. Y ahí me voy a la siguiente figura, donde podemos analizar, si quieres, los 4 puntos de inflexión a nivel económica, a nivel de las 4 recesiones globales a las que hacía referencia hace un momento, ¿sí? En 1975, 1982, 1991 y finalmente la del 2009. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos de que durante estos periodos, ¿sí?, la fuerza laboral ha mantenido cierto unemployment rate. ¿Qué implica eso? Una tasa de desempleo establecida, dependiendo, ahí vemos diferentes países que han sido monitoreados en estos 4 cortes de tiempo. Aparte de ello, y ya haciendo un paréntesis, algo que llama mucho la atención, en la crisis del 2010, justamente cuando estamos hablando de la época cuando comenzó todo en Estados Unidos con Lehman Brothers, ¿verdad? El tema de la crisis financiera, etc. Para la crisis que se tuvo el año 2010, el desempleo subió hasta 8.5% y bajó nuevamente y paulatinamente hasta llegar a un 5% de recuperación, ¿sí? Y esto en las economías OECD, que son las consideradas las economías de países desarrollados. Aparte de ello, la Organización Internacional del Trabajo, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que con el fenómeno del COVID, este porcentaje comparado
con la crisis que se tuvo el 2009, el 2008, es mucho mayor. Estamos hablando de un 12.6%, ¿sí? Y una mejora solamente hasta el 6.6%. Entonces, ¿qué nos dicen estos números? Que ni siquiera el hecho de haber tenido y de haber lidiado con la mayor recesión conocida en nuestro siglo, ¿sí? Equipara al efecto que ha tenido en el empleo el COVID. Y es por eso que creo que voy a ir respondiendo tu pregunta de manera paulatina, tal vez en el sentido de ir desarrollando las siguientes consultas que tengas. Y acá te muestro uno de los efectos. Ha tenido un efecto importante y estamos solamente monitoreando países en desarrollo. La CEPAL, por otro lado, nos dice que en América Latina estaríamos hablando de una década perdida. ¿Y qué implica la década perdida, Javier? Implica que todo el avance que se ha tenido en más de 10 años en cuestión de recuperación económica, en cuestión de avances de índices de equidad, en cuestión de avance social, educación, puede tener un retroceso con todo el tema de la pandemia, ¿sí? Otro dato interesante que quisiera compartirte es uno que ha manejado el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? El Fondo Monetario Internacional, ¿qué nos dice? Ha estimado que aproximadamente 97.3 millones de individuos, casi el 15% de la fuerza de trabajo que se tiene en 35 países que están incluidos también en este análisis, están clasificados como en alto riesgo de ser cesantes. ¿Qué significa eso? ¿Qué significaría que una persona sea cesante? Significaría que deje de trabajar en el puesto que está trabajando, ¿sí? Entonces, es un número que puede resultar objeto de un análisis mucho más profundo en el sentido de elaboración de políticas públicas que puedan frenar o más que frenar, alivianar el efecto que tendría este número que les acabo de mencionar. Por otro lado, y avanzando también en tu consulta, quisiera mostrarles esta otra figura, ¿sí? ¿Qué nos dice la figura número 5? Nos habla acerca... Creo que no está pasando, parece, la presentación. ¿En cuál estás? ¿En la número? Estoy en la número 5, figura número 5, Javier. ¿La tienes? Aparece solo la número 1, parece la... Sí. ¿Por qué? A ver, vamos a nuevamente compartir o dejar de compartir porque mi pantalla me aparece como compartida. Qué bueno que me avisas, Javier. Vamos a escaparnos un segundo de esta pantalla y la voy a compartir nuevamente. Entonces, ¿no han visto la de la segunda gráfica? Sí, no estaba. La de los países, no. A ver. Ok. Qué raro. Sí. Vamos a irnos a la anterior, que es, bueno, la que les he mencionado en realidad, que era justamente los ratios de desempleo. ¿La pueden ver, Javier? ¿O no? A mí me aparece solamente la inicial. ¿Qué Ver. hacemos? Sí, A ver, no. voy a Me dejar de aparece compartir. sí, me aparece ya la figura 5, ¿no? Sí, Sí, bueno. estaba bien, la ¿Sí? figura 5, sí, sí, sí. Ah, bueno, creo que le di Sí, dejar de compartir. Estamos tomando un break sí, medio obligatorio por la tecnología. A ver, Javier, ¿me sí. dices si la continúa en tu pantalla, por favor? Ya, ok. Dale compartir. Ya le di, pero no sé si creo que está salido. A Sí, ver, nuevamente vamos a compartir pantalla. Y mira sí. que justo la figura a la que estaba haciendo alusión, la figura número 3 de los Sí. países, nos Ahora muestra sí. estos cuatro cortes. Ahora sí, Sí, ahora sí, perfecto. excelente. Entonces, ahí están los 4 puntos a los que he hecho referencia, ¿no? En cuestión de datos, de estadísticas y sobre todo de información de cómo se van a ver afectados, no solamente bajo el análisis del World
Economic Forum, sino bajo la proyección y la data que ha sacado la International Labour Organization, ¿sí? Entonces, dicho esto, quisiera que veamos cómo cuál ha sido el plan de adaptación de los diferentes negocios en respuesta justamente al COVID, ¿sí? ¿Qué es lo que han hecho la mayoría de los negocios? Y vámonos a un contexto local. ¿Qué es lo que ha sucedido en Bolivia, en Santa Cruz? Hemos empezado a ver un incremento de ventas online, ¿verdad? Donde tal vez empresas o empresas mucho más pequeñas que no tenían esa visibilidad a nivel de media, de una red social, etcétera, han empezado con este tipo de procesos, ¿sí? Por un lado. Por otro, se ha visto de que las empresas han empezado a aplicar lo que sería el trabajo remoto. Y esto tal vez también ha desnudado el hecho de que muchas no están preparadas o no estaban preparadas para para aplicar un trabajo remoto, ¿sí? Entonces, estos puntos como puntos principales dentro de lo que han realizado las empresas nos muestra también de que esta adaptación no es que ha sido de un día a otro, ¿verdad? Ha tomado para más de una empresa mucho tiempo. Y adicionalmente a eso, vemos que prácticamente un cuarto, estamos hablando de un cuarto de los empleados o de los funcionarios, esperan o esperaban en ese caso que se pueda reducir la fuerza de trabajo que tenían. Y un quinto ha reducido definitivamente esa fuerza de trabajo. Y te voy a dar un ejemplo. Los hoteles. Varios hoteles, que obviamente ha sido uno de los sectores y uno de los rubros más afectados, ¿verdad? El tema del sector de la hotelería. Ha reducido personal en el sentido de no podemos tener esta planilla, tal vez, y vamos a hacer un corte de tantas personas. Temporalmente, por favor, hasta que la situación mejore, hasta que la situación cambie. Bueno, un cuarto de estos empleadores, ¿sí?, ha reducido temporalmente su planilla. Y un quinto la ha reducido definitivamente. Entonces, con esto, ¿qué te estoy diciendo? De que dentro de las proyecciones que tenía la Organización Internacional del Trabajo, estamos hablando de que en el segundo semestre del 2020, el equivalente a 195 millones de trabajadores se han visto desplazados, ¿sí?, de un trabajo hacia otro trabajo de una manera muy rápida y de una manera tal vez intempestiva para muchos de ellos. ¿Esto qué ha implicado? Que este desplazamiento tal vez marque menores oportunidades, ¿sí?, para ese retorno al trabajo. ¿Por qué? Porque muchos negocios ya redujeron su fuerza laboral posible. Entonces, si yo he salido de una fuente laboral y quiero acomodarme en otra, tenía tal vez menos chances de poder hacerlo en el contexto de COVID. Esto en el plano laboral. Y algo interesante que me gustaría acotar en este punto es justamente el dato que tengo de LinkedIn, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo LinkedIn y su plataforma? LinkedIn tiene una manera, si quieres, de poder hacer una métrica dentro de lo que es LinkedIn Economic Graph, ¿sí? ¿Y qué es lo que mide? En países como Australia, como China, como Francia, como Reino Unido, como Singapur, como Estados Unidos, ¿qué es lo que ha hecho? Ha visto, ¿sí?, cuáles podían ser los rubros más afectados y en qué medida se vieron afectados estos rubros. En base a esta métrica, ha determinado que la afectación, por más de que podamos decir y meterlos a priori, ¿no?, como indiqué, a todos los países dentro de lo que es OSD, aún así ha sido disímil y la forma en la que se ha visto afectada cada uno de estos. Por ejemplo, ¿cómo se ha contraído la fuerza laboral inicialmente en China? Con un 47%. Posteriormente, ¿cómo se ha visto afectado Francia o Italia? Estamos hablando de un 70 y un 64%, 64.5% respectivamente, tanto para Francia como para Italia.
Entonces vemos que el porcentaje de afectación y de contracción que han tenido también las industrias y dentro de las industrias, los países como tal, ha sido muy, muy distinta, pero todos se han visto afectados, ¿no? Ahora, para fines de lo que ha sido septiembre, los países que tal vez han mostrado una mejora han sido China con un 22%, septiembre de 2020, ¿sí? China con un 22%, Brasil con un 13%, Singapur con un 8% y Francia con un 5%. ¿Qué nos dice esto? Que está, en relación a los porcentajes iniciales que te he dado, estamos hablando de un recovery bastante lento, ¿sí? De una recuperación a nivel laboral bastante, bastante lenta. Ya estimando lo que ha sido justamente el share, el porcentaje de los trabajadores que estaban en riesgo de desempleo, podemos verlos por subindustrias, ¿no? Y esto tal vez ya nos abre un paréntesis a un análisis posterior. Ok, excelente. Muchos empleos se van a ver desplazados por otro tipo de empleos. Hay una dicotomía, pienso, porque cuando en el medio, no solo en el medio, sino a nivel global, se ve que hay muchos empleos están siendo eliminados, pero hay gran cantidad de posiciones que las empresas dejan abiertas, ¿no? O sea, que les cuesta mucho contratar porque no encuentran los perfiles que son los adecuados. Entonces, y eso es justamente lo que decía, la gran cantidad de puestos que se van a eliminar de aquí a poco, de acá a 4 o 5 años. Creo que son 85 millones de puestos de trabajo que van a ser eliminados, ¿no? Y van a aparecer otros que son nuevos, 97 millones. La tecnología siempre ha sido cruel, eliminando los puestos de trabajo, ¿no? Al final, la mayor parte de los puestos de trabajo que son operativos, que son operativos van a tender a automatizarse, ¿no? Entonces, ¿qué impacto crees que tiene lo que comentabas anteriormente sobre la igualdad y sobre las industrias a nivel general? De hecho, y lo vemos en nuestro propio contexto, no solamente dentro del plano laboral, sino yéndonos simplemente al acceso a educación, ¿no? Que puede ser uno de los elementos de análisis para el tema de la equidad. ¿Cuántas personas pueden tener acceso a una conexión de Internet que les permita acceder a cursos? A cursos que en este momento y por ahora son remotos, que tal vez se muten a una modalidad semipresencial y que tal vez posteriormente ya hablemos de una presencialidad. Pero eso ha impactado bastante a nivel escolar, a nivel ¿no? universitario, a nivel mundial. De 88 a 115 millones, Javier, de personas tienen el riesgo de caer nuevamente en pobreza extrema, gracias a todo este panorama que hemos mencionado previamente. La Organización Internacional del Trabajo ha visto y ha determinado de que, y respondiéndote nuevamente, en términos de equidad, la mujer, ¿sí?, se ha visto mucho más afectada en términos de equidad que el hombre. ¿Por qué? Porque en países, y nuevamente hablamos de países que son considerados desarrollados, Estados Unidos, Alemania, Australia, ¿sí? Dentro del periodo de análisis que ellos han tenido de diciembre a abril del 2020, han visto que el desempleo para las mujeres alcanzó aproximadamente un 11%, mientras que para los hombres fue cercano al 9%. Ya vemos ahí un gap, una diferencia, ¿sí?, porcentual a nivel de género. El ADP Research Institute, ¿sí?, ¿qué es lo que hizo? Ha traqueado, si quieres, ha hecho un análisis transversal del COVID desde que ha comenzado, ¿sí?, y
en función a eso, ha evaluado cuáles han sido los cambios dentro de estos focos de empleo de febrero a mayo. Y ha eh, ratificado que un 25%, o sea, de las mujeres, ha dejado por ejemplo, su posición actual. Y de ese 25% que te menciono, el 82% de esos trabajadores, ¿sí?, directamente han caído en lo que sería el desempleo. Entonces, el 14% de los trabajadores que inicialmente fueron desplazados y han sido relocalizados, tal vez en una misma compañía, solamente el 5% ha logrado tener una transición efectiva. ¿Y qué significa eso? Que pueda tener una transición en la cual trabaje de manera continua en la empresa. Aparte de un impacto en cuestión de género, y que acá lo podemos ver tal vez con mayor profundidad en relación al porcentaje menor, tanto en retained workers como en recalled workers que ha tenido la mujer, ¿sí? Vemos ahí la proporción de mujeres y hombres. Y ciertamente la mujer se ha visto en una situación de desventaja, si quieres, en relación a este tipo de localizaciones o a nuevas oportunidades laborales. Y eh, esto se ve incluso acentuado por cortes de edades. ¿Y a qué nos vamos con eso? Es mucho más probable, según la data, de que las mujeres y los trabajadores que son mayores de 40 años puedan relocalizarse con mayor efectividad que los que están en sus 30 o menores de 30. ¿Sí? Y también se hace el énfasis, si quieres, a nivel de estudios, ya acá como una variable cruzada. ¿En qué sentido? En el sentido de decir, mientras más avanzado es el nivel de estudio de la persona, estamos hablando de que puede alcanzar un 6.5%, el, eh, una persona con una educación avanzada. En cambio, alguien que tiene una educación básica va a alcanzar un 7.5%. ¿Sí? Entonces se va a ver mucho más afectada con el tema de poder ser totalmente desplazado de su fuerza laboral. Más allá de eso, sin duda se han profundizado y se han ramificado el tema de las desigualdades que ya existían, porque en todo el mundo tenemos diferentes niveles de desigualdades medidos por diferentes índices, y sin duda el tema de COVID ha llegado para profundizarlas, acentuarlas e incrementarlas en muchos casos, ¿no? Yo aquí te doy el ejemplo a nivel laboral, no solamente a nivel de edad, sino cruzado con educación, pero también enfocado en la principal variable a la que hacen referencia en estos estudios, que sería el género. Perfecto. ¿Y cuál es el pronóstico para un horizonte de tiempo de 5 años en cuanto al futuro del trabajo? De 5 años. Ok. Para eso, me gustaría mostrarte la figura 18, ¿sí? Para poder responder tu consulta y desarrollarla un poco más. Las tecnologías que tienen que tienen esa mayor probabilidad de ser adoptadas para el año 2025, estamos viendo acá una diferencia de un análisis de inicialmente el año 2018, que lo tenemos tal vez en color plomo, si lo logran distinguir, especialmente en el último ítem, que sería Quantum Computing, relacionado a un 2025, que sería el horizonte que me estás indicando. ¿Qué es lo que implica? Implica que las tecnologías y la adopción tecnológica que van a ir teniendo las empresas de manera paulatina va a ser cada vez más frecuente en cuestión de la selección tecnológica que vaya de acuerdo a lo que necesita mi empresa, pero también que de alguna manera me refleje lo que yo necesito. ¿Y a qué voy con esto? Te lo explico. Por ejemplo, vamos a ver, y creo que eso lo tengo en la siguiente figura,
vemos que dependiendo del sector tecnológico, ¿sí? La selección de tecnología y de énfasis en tecnología va a ser distinta. Por ejemplo, si yo trabajo en un área donde necesite como pilar la inteligencia artificial, pues seguramente acá vemos el porcentaje de probabilidad que eso implique. Me explico. En educación, y lo vemos acá en la quinta columna, vemos un 69% para adopción de una tecnología 3D. ¿Qué implicará eso, Javier? Implica de que cada vez más todas las universidades, ¿sí? Todo el sector de educación va a tender a adoptar el modeling y el 3D dentro de sus mismos procesos y dentro de su mismo quehacer. Nos fijamos, y ya dándote otro ejemplo, las necesidades que vaya teniendo una industria va a ser distinta a otra. Generalmente los gobiernos, y eso me ha parecido bastante interesante como para compartirlo con ustedes, van a adoptar y el sector público va a adoptar un enfoque en tecnología más relacionado hacia lo que es el encriptado de datos y de información, ¿sí? Que puede ser tal vez distinto a las necesidades que tenga el sector financiero, el sector de servicios de salud, el sector de comunicaciones, el sector, ¿no? de otros sectores que pueden ser paralelos y que van a relacionarse más tal vez con otro tipo de tecnologías, como ser el Internet de las Cosas, la robótica, ¿sí? El sector de minería, por ejemplo, va a hacer mucho énfasis en la robótica. Entonces, ¿eso qué implica? Que va a automatizar cada vez más procesos que tal vez antes eran manuales, ¿sí? Y que se van a ver reflejados ya directamente en procesos de robótica. Entonces, esta demanda de tecnología, que la tenemos dividida por sectores, ciertamente nos divide el trabajo en diferentes tipos de tecnología que van a ser tal vez más adoptadas por un sector que por otros. ¿Y esto qué también va a hacer con el trabajo? Si nos damos cuenta, y en el ejemplo que acabo de mencionar de minería, la gente que ya no pueda trabajar en el sector de minería porque su proceso y su trabajo y su rol ya está automatizado, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a desplazar. Se va a desplazar. Si no logra desplazarse dentro de la misma industria por un tema de habilidades, por un tema de conocimiento, por un tema de experiencia, se va a desplazar ya sea a un sector totalmente distinto o a un sector donde le exijan nuevos tipos de habilidades, ¿sí? Y esto va a reestructurar toda la fuerza de trabajo en función a la respuesta de toda la tecnología que se va a ir manejando en los distintos sectores. Aquí en esta figura te puedo mostrar cómo las compañías, cuáles son los cambios que tienen, los cambios esperados a nivel de fuerza de trabajo para el año 2025. ¿Sí? Y vemos que uno de los principales es la composición de la cadena de valor. La cadena de valor ha sido por muchos años la base, el pilar de construcción de llegar al cliente, del plus, del valor agregado que se le da a un producto o a un servicio. Imagínate cuánto va a cambiar hasta el 2025 en los países que han formado parte de este estudio, que estamos hablando de las economías más fuertes. Estamos hablando del 55%, ¿sí? Que va a cambiar en relación a cómo se compone su cadena de valor. Obviamente relacionado con un factor tecnológico, pero donde el factor humano, tal vez dentro de ese desplazamiento que va a tener, va a proceder ya sea a una reintegración en otro sector o directamente a un desplazamiento externo definitivo por la automatización. Entonces, hablamos de que se va a reducir la fuerza de trabajo en un 43% y se va a expandir justamente por una integración tecnológica en un 34%. Definitivamente las tecnologías y el cómo afectan
llegan a interactuar las tecnologías con lo que es la fuerza laboral, tiene un peso muy, muy grande, Javier. Y eso te lo muestro también con esta figura, con la figura número 21, donde vemos el tema de las tareas que son realizadas por humanos versus las tareas que son realizadas por las máquinas. En el 2020 y en el 2025 como un esperado, como un proyectado, según la encuesta que se ha realizado y el estudio que se ha hecho de este tipo de compañías. Vemos que cada vez más, ¿sí?, es no invasivo, pero sí es mucho mayor el porcentaje de las tareas por hora que van a ser realizadas por máquinas. Y eso lo estamos viendo en los diferentes ítems que te puedo mostrar en esta figura. Desde tareas tal vez medio administrativas, que de alguna manera pueden ser repetitivas y pueden tener ese replacement, ese reemplazo, ¿verdad?, con el tema de una máquina. Puede ser algún tipo de proceso de data, ¿verdad? Antes hacíamos todo manual, antes no. Ahora directamente yo lo puedo meter a una máquina y la máquina me va a sacar todo lo que necesito. Entonces, vemos que los porcentajes cada vez van a ir creciendo y van a ser mucho, mucho mayores en este sentido, ¿verdad? Ok. Me queda claro que la mayor parte de las tareas que son repetitivas van a ser reemplazadas por las máquinas. Y pongo el ejemplo de un cajero, por ejemplo. El cajero es un trabajo que es repetitivo y va a tender a ser reemplazado por una máquina va a hacer ese trabajo. Pero ¿y dónde quedan, por ejemplo, las habilidades blandas de un cajero? Su amabilidad, su empatía, ¿sí? Yo pensaría que las habilidades que tiene, le agregamos 2 o 3 más y podría ser desplazado hacia otro trabajo que podría aparecer en el futuro. Y la pregunta va dirigida en ese sentido, ¿no? ¿Cuáles crees tú que son las habilidades emergentes? Realmente es clave la pregunta que me haces. ¿Por qué? Porque si bien estamos hablando de desplazamientos gracias a tecnología, gracias a factores externos, exógenos, a nivel de COVID, a nivel de economía, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que va a pasar con el tema de cómo preparo yo a mi trabajador, a mi fuerza laboral y qué es lo que necesita? En este estudio ya se ha visto cuáles son los 20 puestos que van a tener una mayor demanda, y te hablo como puestos a nivel inicial. Enseguida me voy a ir a lo que serían las habilidades o los skills, que es lo que tú me has consultado. En este caso estoy hablando de 20 puestos de trabajo que tal vez, o 20 denominativos de puestos de trabajo, de roles, que van a tener una mayor demanda de manera transversal en las industrias, ¿sí? Las podemos ver acá enlistadas del 1 al 20 en su pantalla en el lado izquierdo. Y de igual manera, en el lado derecho, vemos los que van a tener tal vez menor demanda. ¿Y para qué nos sirve esto, Javier? Si yo estoy pensando en estudiar o ya he terminado mi carrera y deseo profundizar en algún área, hacer mi especialidad, ¿verdad? O sea, más allá de la afinidad que yo pueda tener con algún campo, con algún área del saber específica, tengo que también tener una visión para esto. ¿Y a qué me refiero con visión para esto? Poder ver cuáles van a ser, si realmente lo que yo voy a hacer va a tener demanda o no, en lo que yo me voy a preparar va a tener demanda o no. Y ahí ya nos vamos a responder prácticamente tu consulta. ¿Cuáles van a ser y acá en el estudio es algo muy interesante porque hacen un cluster, ¿sí? Los van agrupando en diferentes grupos, ¿sí? Valga la redundancia, como son el cloud computing, todo lo que es data e inteligencia artificial, todo lo que es ingeniería, todo lo que es marketing. Y acá nos muestran
cuáles son los puestos, digamos, que van a tener, no solamente dentro de lo que es un green economy, que es un sector que está surgiendo con mucha fuerza y me alegra por el tema de la conciencia a nivel de cambio climático, a nivel ambiental, sino también por un tema de care economy, ¿sí? Y sobre todo por cómo los van a manejar, cómo voy a manejar lo que sería ventas, qué puestos verdaderamente son los que van a ir evolucionando y van a surgir gracias a estos trabajos denominados Jobs of Tomorrow o los trabajos del mañana. Entonces acá les doy una sinapsis, si quieres un bosquejo de lo que serían estos puestos para el día de mañana. Y estas transiciones, ¿sí? Para estos puestos del para el día de mañana, ¿cuáles son y cómo están compuestas? En el sentido de, si es que yo he estudiado y cuento con las habilidades para poder hacer y poder desempeñarme dentro de uno de los puestos previos que te he mostrado, ¿qué posibilidad tengo de poder tener esa misma chance de trabajar en esa área? ¿O qué chance tengo de poder hacer un desplazamiento hacia otro clúster que hemos visto? ¿Sí? Entonces, esto también ha sido medido y lo confirmamos gracias a estas transiciones de los trabajos del mañana. ¿Qué es lo que quería mostrarte? Que quiero mostrarte justamente estos trabajos del mañana. Acá podemos ver en el lado izquierdo todas las carreras, ¿sí? o las áreas de desempeño laboral, porque no son solamente carreras, son más áreas de conocimiento en la cual cada uno se puede llegar a desempeñar. Tenemos ingeniería, tenemos marketing, tenemos todo lo que es la información tecnológica, ventas, ¿sí? Y vamos viendo cómo cada una de ellas se puede entrelazar y puede proyectarse hacia lo que sería el trabajo de mañana. Si ahorita yo, en este momento, estoy trabajando en ingeniería, pues voy a tener el chance en un trabajo de mañana de trabajar tal vez en un cloud computing, en lo que sería un tema de data, manejo de data y de inteligencia artificial, así también de lo que sería un product development. Y esto es muy interesante, Javier. ¿Por qué? Porque estamos vislumbrando de que el desarrollo de productos a nivel de tecnología va a seguir. Vamos a seguir teniendo aportes tan valiosos a nivel de conexión, no solamente tal vez social, sino de aporte de mejora, y espero sinceramente, de mejora de vida, por ejemplo, de diferentes poblaciones que están desprivilegiadas, gracias a estos trabajos que se van agrupando en clusters de los denominados trabajos del mañana. ¿Y qué van a necesitar justamente para poder aplicarse de manera efectiva estos trabajos del mañana? De hecho, el hecho de cómo se perciben estas barreras para la adopción de nuevas tecnologías es muy importante, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener, y digo nosotros, porque nosotros dentro de cualquier empresa tenemos que tener la capacidad de poder atraer ese talento, de poder retener ese talento, porque no solamente atraerlo, es retenerlo, es mantenerlo contento. Si nosotros vemos en retrospectiva, incluso en la pandemia, Javier, las empresas grandes a nivel mundial han seguido contratando personas. Y es por ese movimiento y ese desplazamiento que se ha tenido de personas donde, por ejemplo, si yo cuento con habilidades determinadas y deseo trabajar de manera remota, pero en mi empresa no me la están dando esa oportunidad y yo tengo la oportunidad de hacerlo en otra, pues me voy a cambiar de trabajo por ese factor, ¿sí? Entran elementos que tal vez antes no eran considerados como relevantes. Y más que solo elementos de qué es lo que yo necesito para trabajar, acá te respondo tu consulta. ¿Qué es lo que va a cambiar en relación a las habilidades que son necesarias específicamente y qué se va a demandar en un trabajo del mañana? Mira, y acá es muy interesante, cómo lo amarillo es decreciente, lo celeste es estable y lo azul es algo que se va incrementando, ¿de acuerdo? Entonces, en este diagrama que vemos de barras,
el pensamiento crítico y analítico cada vez se va a incrementar. ¿Qué significa esto? Que nosotros necesitamos personas que puedan resolver problemas cada vez más complejos y de manera más rápida, ¿sí? Esto tal vez es algo que una máquina no lo va a poder hacer, entonces es algo que va a ser muy demandado por las empresas al 2025. Tú me hablabas de qué tipo de habilidades tal vez que sean blandas, ¿verdad? El problem solving, el self-management, cómo cada persona se maneja, cómo una persona puede trabajar con otras en diferentes grupos, ¿verdad? Las conexiones que puede llegar a tener y hacer incluso de manera remota. O sea, son elementos que son juzgados y que tienen un peso muy importante. Y acá te califican los top skills justamente para el 2025, de los cuales podemos ver los más importantes expresados en la primera figura, en la primera parte de la figura 27. Bueno, Paola, te quería agradecer por tu tiempo y por la exposición, es bastante reveladora. Creo que tenemos que prepararnos para lo que viene. Sí, y no es muy Así es, lejano, Javier. no seas 2025 de aquí a la vuelta de la esquina. Así que, bueno, Sí, agradecerte de totalmente. nuevo y desearte buen fin de semana. Que estén bien. Gracias, Javier. Gracias por la Que estén invitación bien. y un gusto poder compartir contigo, compartir con tu audiencia, con todos los que nos han seguido. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias y buen fin de Gracias, semana. Pau. Igualmente, gracias, Pau.